momento, lo hemos comentado ya, en el área de condición utilizamos ¿sí? La función apelativa va a ser aquella que convence. ¿Convencer a quién? Al enunciado, ¿sí? O, en este caso, el receptor. Entonces, el función de referencia, función apelativa, dentro de los textos funcionales. Muy bien. ¿Cuáles van a ser estas características? De la misma mencionado, ¿sí? De acuerdo a cada texto, de acuerdo a lo que nosotros vamos a informar, vamos a aplicar ciertas funciones. ¿Sí? Yo les comentaba, no podemos utilizar una función poética aquí, porque precisamente esta función no aplicaría en el texto. ¿Por qué? Porque precisamente estos textos nos hablan acerca de una información que debe de ser clara, objetiva, y pues la función poética va más a la ¿hasta qué punto? No. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la intención de los textos funcionales? ¿Cuál es la intención? ¿Así? Muy bien, dígame. Los efectos funcionales se utilizan para todo. De hecho, su intención es realizar trámites, planteamientos, problemas o cuestiones. Podemos encontrar un texto funcional desde la particina que vemos en la parada de camiones hasta en un recado escrito que enviamos a una institución o a una solicitud de empleo. Muy bien. Una intención comunicativa personal específica. Personal, pero siempre que sea clara para que lo puedan entender. Muy bien. Rafael. Tiene la función informal. Ajá. Información recordada. ¿Sí? Porque yo les comentaba ayer precisamente, los textos funcionales no podemos hablar de algo así como fantasioso, porque precisamente es un ejemplo de 204, porque precisamente estamos hablando de una información meramente clara y veraz, ¿sale? Bueno, sus características. Bien les decíamos que hemos hablado de que es un simple recado, sí, debe de llevar sus propias características, y esto se clasifica en externas e internas. ¿Alguien puede mencionar independientemente de los cuáles serían las características externas? ¿Cómo vemos las características externas? Las externas son su estructura, bueno, lo que se vea sintética y las internas, estas se van encontrando como se van leyendo el texto. Muy bien, ¿sí? Bueno, en las características externas de nuestra compañera dice que lo que se ve a simple vista, por ejemplo, ¿sí? La estructura, la ubicación, ¿sí? Cómo está estructurada esa información, y ya las internas nos vamos a lo que es el contenido. Muy bien, la ubicación se refiere a cómo está estructurada, ¿sí? La información. Yo les comentaba la vez pasada, todo texto tiene su propio estructura, ¿sí? Puede estar en párrafos, en prosa, en verso, ¿sí? Esa es la ubicación del texto. El lugar, en este caso estamos hablando de un recado, de un oficio, de un memorando. Vamos a llevar lo que es lugar y fecha de expedición, y aquí lo tenemos, ¿sí? Lugar y fecha de expedición. Por ejemplo, en México debe ser el primer lugar, ¿sí? Eso va a ser lo que es el lugar y fecha. El destinatario, en este caso, perdón, el asunto. ¿Sí? Solicitud sobre tú. Posteriormente tenemos lo que es el destinatario, a quien va a dirigir, ¿sí? A la licenciada Montserrat Flores Méndez, coordinadora del área de pedagogía. Entonces, estos precisamente van a ser las características externas, lo que se va a ver aquí. En las características internas, ya vamos a hablar acerca del contenido, el tipo de lenguaje que vamos a utilizar. ¿Sí? Mencionaba su compañera que debe de ser claro y debe de ser preciso. ¿Por qué funciona claro? Porque cuando somos un texto debemos de entender de lo que se está tratando, porque queremos expresar el texto que se necesita. No se debe de confundir más las cosas que se ¿Sí? Rafael.
porque si no hablamos de lo que vamos a exponer que hablar, no vamos a hablar con lo que sí de lo que vamos a hablar. De lo que está informando. Porque si nos vamos a, si hablamos otras cosas que no es de lo que queremos que sepan o que se entiendan, pues a ellos pueden decir que para que se supone que era una carta para una parte y se nos vamos. Muy bien. Porque se hace con la finalidad de que no se pierda la intención en un texto y que el lector pueda entender con exactitud qué es lo que precisamente lo que quiere, que le envíe la solicitud o la carta o cualquier texto. Sí. Debe de ser texto escrito con finalidad para que el lector lo entienda. Muy bien. Dentro de los textos funcionales, precisamente, la precisión y la claridad es muy importante. ¿Sí? Porque a veces nosotros escribimos y redactamos y de repente, pues, nos salimos de contexto y ya no se está entendiendo lo que quiere decir o lo que le va a informar a quién, a alguien. Porque no es lo mismo si estamos hablando verbalmente a que se escriba una definición, por ejemplo. ¿O qué paso debe decir? ¿Qué estructura debe de llevar, por ejemplo, una carta? Entonces, es muy importante que debe de ser, pues, a lo mejor lo utilizamos en lenguaje claro, cotidiano, pero que sea acorde, que sea el lenguaje acorde a quien va diciendo. Porque les decía, no podemos utilizar un lenguaje a lo mejor vulgar. ¿Sí? A lo mejor yo me llevo un poquito pesado con mi compañerito y no puedo utilizar ese tipo de lenguaje. Siempre con... Por ejemplo, si vas a pedir un trabajo y estás como acostumbrado, dices muchas groserías, en un trabajo, en una parte, en una carta, ya no puedes decir groserías, debes de tener la escritura bien sin groserías, sin decir palabras antes, y de manera formal. Un lenguaje formal, un lenguaje adecuado al destinatario. Cuando yo les decía, no es lo mismo hablar con mis amiguitos, hablar con el profesor o con una dirección, ¿verdad? Porque es totalmente diferente tipo de lenguaje. Entonces sí, porque como vas a hacer algo formal, algo de al tema y sobre lo que hablas, tienes que poner las ideas bien y tampoco puedes abreviar. Entonces tienes que poner el contenido exactamente como se define. No puedes poner otra cosa que no llegue al tema porque vaya a decir así. Sí, porque entonces es muy importante todos los comentarios y todos los contenidos que ustedes, porque a lo mejor en un momento de su vida van a utilizar este tipo de muy bien. Sí, que sea adecuado, que lo van a mencionar los compañeros, es que debe ir acorde a quien va a decir. A lo mejor, pues, es una carta para el amigo, para la amiga, el novio, pues, ya estamos de palabras necesarias, adecuadas para manejar ese tipo de cosas. La coherencia. Estamos ahora en estas propiedades textuales que deben de incluir dentro de una redacción, no se les olvide lo que es la coherencia, la adecuación y la cohesión, que es muy importante dentro de la redacción. Debe de tener coherencia. ¿Sí? Si estamos hablando de un tema en específico, por ejemplo, vamos a incluir otros, a lo mejor temas que no tienen acorde a lo que estamos hablando. Entonces, debe de ser una coherencia, que sea adecuado acorde al tema, cohesión muy importante. ¿Sí? Cuando redactamos, a veces se nos olvida aplicar acentos, ¿sí? Los signos de puntuación. Entonces, ¿dónde va una coma? ¿Dónde va un punto y coma? ¿Qué punto se dice? Debemos aplicarlos correctamente, ¿sí? Porque si no, se pierde la coherencia y además debemos de aplicar todos estos. Los modos discursivos, otra vez se conoce como prototipos textuales. ¿Qué van a hacer estos? Pues van a hacer las medidas, por ejemplo, de la narración, la descripción, la presentación, y también pueden incluir aquí el diálogo, siempre y cuando, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a hacer el trabajo,
Una carta con un una carta, bonito. una carta formal. ¿Perdón? El currículum vitae, que es más lo vamos a ver, y los textos funcionales, pero los estados laborales y sociales, ¿cuáles van a ser? Un memorándum,